Bill Mullamy was a child of Hollywood. His grandfather was horror icon Boris Karloff's agent. Así lucen los actores de la serie Perdidos en el Espacio, 1965, en 2025, antes y ahora. 6 décadas después del estreno de una de las series más icónicas de la televisión de ciencia ficción, muchos de sus protagonistas siguen ocupando un lugar en la memoria colectiva. Pero la verdad detrás de cámaras es mucho más intrigante y polémica de lo que la mayoría recuerda. Desde Guy Williams, el profesor John Robinson, cuya carrera y vida personal estuvieron marcadas por decisiones controvertidas y una fugaz retirada de Hollywood, hasta June Lockhart, la matriarca Maureen Robinson, cuya longevidad y activismo han hecho que su nombre siga siendo reverenciado en 2025. Cada actor vivió experiencias que pocos conocieron y que hoy, con los años, revelan luces y sombras del mundo televisivo de los años 60. Mark Goddard, el valiente piloto Don West, enfrentó presiones físicas y psicológicas en el set que casi arruinan su carrera. Angela Cartwright, la dulce Penny Robinson, transformó la fama infantil en arte y creatividad, pero no sin sacrificar parte de su vida privada. Marta Kristen, Judy Robinson, logró mantenerse elegante y relevante, pero tuvo que lidiar con la constante comparación con sus compañeros y la presión de la industria. Y no olvidemos a los héroes del anonimato, como Bob May y Dick Tufeld, que dieron vida y voz al legendario robot B9, trabajando en condiciones extremas y soportando jornadas agotadoras, cuyo talento muchas veces pasó desapercibido para el público general. La serie también estuvo marcada por conflictos internos, rivalidades, decisiones creativas polémicas y la fama que algunos no supieron manejar. Hoy en 2025, revelar cómo lucen estos actores y qué caminos tomaron tras la serie es un viaje que combina nostalgia, admiración y, sobre todo, sorpresas que pocos esperan. Si quieres conocer estas historias, asegúrate de quedarte hasta el final porque la última revelación te dejará impactado y cambiará tu forma de ver la serie para siempre. No olvides suscribirte y darle me gusta al video. La inscripción es crucial para que YouTube recomiende nuestro contenido y podamos seguir creando más historias como esta. Si deseas apoyar el canal aún más, puedes hacerlo mediante un Super Thanks, que nos ayuda directamente a producir videos de calidad. Y si no puedes, simplemente comenta abajo cuál fue el dato que más te sorprendió o te impactó. Queremos leer tu opinión y crear comunidad con los fans de Perdidos en el Espacio. Prepárate para descubrir los secretos, las curiosidades y las transformaciones de los actores que hicieron que esta serie se convirtiera en un ícono eterno, mientras viajamos juntos del pasado al presente, del mito a la realidad, y observamos cómo 6 décadas de tiempo, fama y desafíos han esculpido a los protagonistas que todavía hoy nos fascinan. Número 1. Guy Williams, el inmortal. Guy Williams fue más que un actor, fue un mito televisivo. Un caballero del viejo Hollywood que combinó carisma, elegancia y presencia magnética de una manera que pocos han logrado replicar. Nacido como Armando Catalano en Nueva York en 1924, hijo de inmigrantes italianos, Guy creció rodeado de un fuerte sentido del honor y la disciplina, lo que lo preparó para enfrentar los retos del mundo artístico. Antes de convertirse en el profesor John Robinson en Perdidos en el Espacio, dejó una huella imborrable como Don Diego de la Vega en la serie El Zorro de Disney, papel que lo elevó a la categoría de ícono cultural y héroe televisivo, reconocido por su ingenio, gallardía y sentido de justicia. En Lost in Space, Guy asumió un desafío diferente: interpretar a un científico y patriarca responsable, líder de una familia en medio de aventuras intergalácticas que combinaban comedia, drama y acción. Su interpretación de John Robinson era la de un hombre noble, sereno y comprometido, que enfrentaba peligros espaciales y dilemas morales con inteligencia y humanidad, equilibrando perfectamente el caos generado por el Dr. Smith y las travesuras de los niños Robinson. Su porte alto, su voz firme y su mirada segura lo convirtieron en un referente de heroísmo clásico, pero su grandeza iba más allá de lo físico. Era un hombre con principios, amante del conocimiento y defensor de la ética profesional en cada set de filmación. Tras el final de la serie, en 1968,
Guy decidió alejarse del sistema de estudios de Hollywood, desilusionado por los límites creativos y el encasillamiento de roles, trasladándose a Argentina, país que lo acogió con fervor gracias a la emisión de El Zorro. Allí vivió sus últimos años entre la serenidad y el cariño de sus admiradores, participando en programas, entrevistas y convenciones con una humildad y elegancia que reforzaban su estatus de leyenda. Falleció en 1989 en Buenos Aires a los 65 años, dejando un legado que trascendió fronteras y generaciones, siendo recordado no solo por su talento actoral, sino por su integridad, su caballerosidad y la forma en que inspiró a actores y fans por igual. Número 2. June Lockhart. June Lockhart es, sin duda, una de las últimas grandes damas de la televisión clásica estadounidense. Nacida en 1925 en Nueva York, hija de los actores Gene y Kathleen Lockhart, su vida desde temprana edad estuvo inmersa en el mundo del espectáculo, lo que le permitió desarrollar un talento natural y una comprensión profunda del arte escénico. Su carrera comenzó en el cine y la radio, participando en producciones menores, pero rápidamente se destacó por su elegancia y su capacidad para transmitir emociones auténticas frente a la cámara. Fue en Perdidos en el espacio donde su talento alcanzó su punto culminante, interpretando a Maureen Robinson, la matriarca sabia, amorosa y racional de la familia. Maureen no era simplemente una figura secundaria, era el ancla emocional de la serie, capaz de mantener la calma y la racionalidad en medio de las situaciones más peligrosas y surrealistas que el espacio profundo pudiera presentar. Su caracterización combinaba ciencia, humanidad y empatía, convirtiéndola en un modelo de madre televisiva que trascendía generaciones. June aportó al personaje una elegancia natural, una voz cálida y una mirada llena de comprensión, cualidades que la distinguieron y le permitieron conectar con audiencias de todas las edades. Detrás de cámaras, Lockhart era una profesional rigurosa, mentor para los actores más jóvenes y defensora de la calidad narrativa y visual de la serie, asegurándose de que cada escena mantuviera coherencia emocional y científica. Su influencia se extendió más allá de la serie. Participó en programas emblemáticos como Lassie, obras de teatro y apariciones especiales en televisión, manteniendo su relevancia durante décadas. A lo largo de su carrera, recibió innumerables reconocimientos, desde premios por su trayectoria hasta homenajes en convenciones de ciencia ficción, siendo siempre celebrada por su integridad profesional y su carisma natural. En 2025, con 100 años, June Lockhart sigue siendo una figura respetada y activa, cuya contribución al entretenimiento continúa siendo estudiada y admirada. Su legado no es solo el de una actriz, es la representación de fuerza, sabiduría y resiliencia femenina en la pantalla. Encarnó el espíritu de la familia Robinson, la esperanza y la perseverancia, dejando una marca imborrable en la memoria de quienes crecieron viendo sus interpretaciones. Número 3. Mark Goddard. Mark Goddard, el intrépido y carismático Don West, encarnó la figura del héroe clásico en Perdidos en el espacio, pero con un toque humano que lo hacía inconfundible y profundamente memorable. Nacido en 1936 en Lowell, Massachusetts, Goddard creció en una época donde la televisión y el cine empezaban a consolidarse como formas de entretenimiento masivo, y desde muy joven mostró un talento natural para la actuación. Antes de asumir el papel de Don West, Mark ya contaba con una carrera sólida en televisión y cine, participando en series y películas que lo ayudaron a desarrollar un estilo propio, caracterizado por un equilibrio entre intensidad dramática y cercanía con el público. La llegada de Goddard a Lost in Space representó un punto de inflexión tanto para él como para la serie. Don West no era simplemente el piloto de la nave Júpiter 2, sino un personaje complejo que combinaba valentía, impulsividad y un carisma que lo hacía irresistiblemente humano. En la narrativa de la serie, Don West aportaba acción y dinamismo, sirviendo como contraste con la calma científica y la racionalidad del profesor John Robinson,
además de ofrecer momentos de tensión y humor con el Dr. Smith, cuya cobardía y manipulaciones provocaban reacciones constantes en West. Cada escena de riesgo, cada confrontación con criaturas alienígenas y cada maniobra de pilotaje quedaba marcada por la autenticidad de Goddard, quien sabía cómo transmitir la adrenalina, la determinación y, al mismo tiempo, la vulnerabilidad de su personaje. Su Don West no era un héroe inalcanzable, mostraba miedo, incertidumbre y emociones contradictorias, lo que lo convertía en un personaje entrañable y cercano para el público. Detrás de cámaras, Mark Goddard era conocido por su profesionalismo y su carácter afable. Estableció una relación de complicidad con el resto del elenco, especialmente con Jonathan Harris, cuyo Dr. Smith era la contraparte perfecta de su personalidad seria y apasionada. Goddard aportaba bromas, apoyo moral y un espíritu de camaradería que fortaleció el ambiente de trabajo, algo crucial en producciones que combinaban efectos especiales complejos con intensas jornadas de grabación. La exigencia física de su papel no era menor: maniobras, escenas de acción, desplazamientos por decorados diseñados para simular gravedad cero y enfrentamientos con criaturas mecánicas o animadas requerían resistencia, coordinación y creatividad para hacer creíble cada toma. Su formación previa como actor le permitió abordar estas exigencias con disciplina y naturalidad, integrando sus gestos, expresiones y postura corporal para transmitir emociones auténticas sin depender únicamente del guión o de efectos especiales. Tras la conclusión de la serie en 1968, Mark Goddard continuó cultivando su carrera en televisión y teatro, demostrando versatilidad en diversos géneros y papeles. Además, dedicó tiempo a la enseñanza de actuación, compartiendo su experiencia y técnicas con nuevas generaciones de actores que buscaban aprender de alguien que había trabajado en un proyecto tan icónico. Su relación con Lost in Space nunca se rompió. Asistía a convenciones, realizaba charlas y entrevistas, y participaba en eventos que celebraban la serie y su impacto en la cultura popular. La nostalgia del público y la devoción de los fans mantenían vivo su vínculo con Don West, transformándolo en un referente para aquellos que crecieron admirando su valentía, su sentido de justicia y su humanidad en pantalla. Mark Goddard falleció en 2023, dejando un legado imborrable en la historia de la ciencia ficción televisiva. Su Don West sigue siendo recordado como el prototipo del héroe imperfecto, temerario, leal, inteligente y profundamente humano. La combinación de fuerza, vulnerabilidad y carisma que Goddard imprimió en su personaje sigue inspirando a actores y fanáticos, demostrando que el héroe más memorable no es aquel que carece de miedo o defectos, sino quien enfrenta sus desafíos con valentía, corazón y autenticidad. Número 4. Martha Kristen. Martha Kristen, nacida en Noruega en 1945 y adoptada por una familia estadounidense, se convirtió en un ícono de elegancia, inteligencia y sofisticación televisiva gracias a su interpretación de Judy Robinson en Perdidos en el Espacio. Desde su primera aparición en pantalla, Kristen dotó a Judy de una presencia única. La hija mayor de la familia no solo era la hermana responsable y protectora, sino también un personaje que combinaba gracia, madurez y valentía en un contexto narrativo cargado de ciencia ficción, peligro y aventura. Judy Robinson representaba un modelo de independencia femenina en una época en la que la televisión solía encasillar a las mujeres en papeles secundarios o pasivos. Martha logró trascender ese molde al imprimirle al personaje una determinación silenciosa, una capacidad para resolver problemas y un equilibrio emocional que la convertían en el eje racional de la serie. La relación de Judy con el piloto Don West, interpretado por Mark Goddard, ofrecía un matiz romántico sutil pero constante que aportaba tensión emocional y química auténtica sin robarle protagonismo a la narrativa principal de la familia Robinson. Detrás de cámaras, Martha Kristen era admirada por su profesionalismo, inteligencia y amabilidad, cualidades que le permitieron ganarse la confianza y el respeto del equipo técnico y de sus compañeros de elenco. Su disciplina y sentido del humor la convirtieron en un soporte para los jóvenes actores del reparto, así como en una mediadora natural en situaciones tensas durante el rodaje. Tras el final de la serie, Kristen mantuvo un vínculo estrecho con el legado de Lost in Space,
participando en documentales, entrevistas y convenciones, preservando y compartiendo la historia de su personaje con nuevas generaciones de fans y con la prensa especializada. Su presencia continuó siendo requerida en eventos de nostalgia televisiva, y su figura fue objeto de homenajes que reconocieron tanto su belleza atemporal como su contribución a la representación femenina en la ciencia ficción clásica. En 2025, Marta Kristen sigue siendo una referencia de elegancia, inteligencia y serenidad, un reflejo fiel de Judy Robinson, una mujer que enfrentó el peligro del espacio y de la narrativa televisiva con dignidad, astucia y un estilo propio que trascendió décadas. Su legado artístico demuestra que un personaje femenino puede ser heroico, racional y emocionalmente complejo al mismo tiempo, sirviendo de inspiración a actrices contemporáneas y a admiradores que buscan modelos de fuerza, madurez y autenticidad en la televisión clásica. Marta Kristen no solo interpretó a Judy Robinson, la encarnó de manera completa y coherente, asegurando que cada gesto. Número 5. Angela Cartwright. Delicada, dulce y profundamente expresiva. Angela Cartwright se consolidó como la representación perfecta de la inocencia, la curiosidad y la sensibilidad juvenil en Perdidos en el Espacio. Nacida en 1952 en Inglaterra y trasladada de pequeña a Estados Unidos, Cartwright ya contaba con una carrera actoral sólida antes de unirse al elenco de la icónica serie. Había participado en The Sound of Music, La novicia rebelde, interpretando a Brigitte von Trapp, así como en Make Room for Daddy, donde su talento natural para la comedia y el drama infantil la destacaba entre sus contemporáneos. En Lost in Space, su papel como Penny Robinson, la hija menor de la familia, no se limitaba a ser un personaje secundario. Penny era la encarnación de la empatía frente a lo desconocido, la conexión con la fantasía y la maravilla que el espacio ofrecía, y un espejo para los espectadores más jóvenes que descubrían la ciencia ficción a través de su mirada inocente. Penny Robinson era sensible, reflexiva y en ocasiones incomprendida, y Angela supo dotar al personaje de una autenticidad que trascendía su edad y la simple representación de un rol infantil. Su interpretación logró equilibrar la tensión dramática con la ternura y la magia del universo narrativo, convirtiendo a Penny en un faro de emoción y humanidad dentro de una serie dominada por aventuras tecnológicas y conflictos intergalácticos. Detrás de cámaras, Angela Cartwright era conocida por su profesionalismo, disciplina y sentido artístico, características que la hicieron ganarse el respeto de compañeros y productores por igual. La joven actriz demostraba madurez y enfoque excepcionales, cualidades que no solo fortalecieron su interpretación, sino que también inspiraron al equipo en cada toma. Tras la finalización de la serie, Cartwright se alejó parcialmente de la actuación para explorar su pasión por el arte visual y la fotografía, encontrando en estas disciplinas un medio para expresar su sensibilidad y creatividad de manera íntima y profunda. Publicó libros de arte y memorias, a menudo en colaboración con Marta Kristen, su compañera de elenco, consolidándose como una figura respetada dentro del mundo artístico y televisivo. A lo largo de los años, Angela mantuvo un vínculo cercano con la comunidad de fans, asistiendo a convenciones, eventos de nostalgia televisiva y encuentros con seguidores, donde su cercanía, humildad y calidez humana la convirtieron en un ícono no solo por su trabajo actoral, sino por la persona que era. En 2025, a sus 73 años, Angela Cartwright sigue siendo celebrada como una artista que creció frente a los ojos del público sin perder la esencia de su carácter, demostrando que la verdadera magia de la televisión reside en la capacidad de un intérprete para trascender su papel y dejar una huella emocional duradera. Número 6. Billy Mumy. El eterno Will Robinson, aquel niño pelirrojo de mirada curiosa y corazón noble que personificó el alma de Perdidos en el Espacio. Billy Mumy no fue un actor infantil cualquiera. Fue un prodigio, un talento precoz que desde los 6 años ya deslumbraba con su naturalidad frente a las cámaras. Nacido en 1954 en California, Billy se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión estadounidense de los años 60. En Lost in Space, interpretó al joven Will, el hijo inteligente y valiente de la familia Robinson, quien establecía una conexión especial con el robot B-9,
y soportaba con paciencia los delirios del Dr. Smith. Su relación con ambos personajes se convirtió en el eje emocional del programa, representando la pureza, la empatía y la esperanza en medio del caos galáctico. Fuera del set, Billy mantenía una relación casi familiar con sus compañeros, especialmente con Jonathan Harris, a quien consideraba una especie de mentor excéntrico. Pero el talento de Mummy trascendió la actuación. Tras la serie, se reinventó como músico, guionista y escritor de ciencia ficción. Formó parte de la banda Barnes and Barnes, famosa por su canción de culto Fish Heads, y colaboró con artistas como America, Sean Cassidy y Rick Springfield. Además, escribió episodios para series icónicas como The Twilight Zone y Babylon 5, donde también actuó. Hoy, en 2025, Billy Mumy sigue siendo una figura activa y querida, participando en convenciones, entrevistas y homenajes a Lost in Space. Su voz pausada, su mirada nostálgica y su amor por la serie que marcó su infancia lo han convertido en un puente viviente entre la era dorada de la televisión y las nuevas generaciones de fanáticos. Número 7. Jonathan Harris. El incomparable Jonathan Harris fue mucho más que un actor. Fue un titán del teatro y la televisión, un artista capaz de transformar a un villano concebido para ser efímero en un ícono eterno de la cultura pop. Nacido en 1914 en el Bronx como Jonathan Daniel Charasuchin, hijo de inmigrantes rusos, Harris desde muy joven demostró una inclinación natural hacia la actuación, el dramatismo y la excentricidad controlada. Su preparación incluyó estudios teatrales intensos y actuaciones en Broadway, lo que le otorgó un manejo exquisito del gesto, la dicción y la cadencia verbal, habilidades que luego trasladaría a la televisión. En Perdidos en el Espacio, Lost in Space, interpretó al Dr. Zachary Smith, un personaje originalmente concebido como antagonista pasajero que debía desaparecer en el episodio piloto, pero cuya popularidad explotó gracias a la genialidad de Harris. Transformó al Dr. Smith en un villano cobarde, teatral, sarcástico y deliciosamente exagerado, cargado de ironía y humor negro, con frases elaboradas, gestos exagerados y una manera de pronunciar cada línea que parecía directamente heredada del teatro clásico inglés. Su Dr. Smith no era solo un antagonista, era un personaje lleno de matices, capaz de malicia y egoísmo, pero también de momentos de vulnerabilidad y comicidad profunda que lo hicieron entrañable y memorable para los espectadores. Tras bambalinas, Jonathan era un perfeccionista obsesivo. Reescribía líneas, improvisaba con intención y demandaba precisión absoluta en cada escena, convencido de que la mediocridad arruinaba la magia de la interpretación. Su obsesión con el detalle se trasladaba incluso a la ropa y el maquillaje, asegurando que cada gesto del Dr. Smith comunicara información sobre su carácter y emociones. Fuera de cámara, Jonathan era cálido y generoso con los fans, especialmente con los niños que lo admiraban. Respondía cartas, participaba en eventos y ofrecía consejos sobre actuación y creatividad, mostrando que detrás de su exageración teatral existía un hombre consciente de su impacto en la audiencia. Tras el final de Lost in Space, Harris continuó trabajando en televisión y cine, haciendo doblaje para personajes animados, participando en shows de ciencia ficción y colaborando con proyectos que requerían su talento único para la interpretación excéntrica y memorable. Falleció en 2002 a los 87 años, dejando tras de sí un legado imborrable. Su Dr. Smith sigue siendo uno de los villanos más recordados de la historia de la televisión, un ejemplo de cómo un actor puede transformar por completo la percepción de un personaje y marcar generaciones con creatividad, disciplina y talento absoluto. Su influencia perdura en convenciones, homenajes y documentales, y su figura se erige como un recordatorio de que la excentricidad, cuando se combina con habilidad y pasión, se convierte en arte inmortal. Número 8. Bob May, el hombre que dio cuerpo y movimiento al legendario robot Ben 9, una de las figuras más reconocidas de la televisión clásica. Aunque su rostro permaneció oculto bajo el pesado traje metálico del robot en Perdidos en el Espacio,
Bob May consiguió transmitir una expresividad sorprendente solo con sus gestos, inclinaciones y movimientos calculados, convirtiéndose en un ejemplo insólito de cómo un actor puede insuflar vida a un personaje aparentemente inanimado. Pocos sabían que dentro de esa estructura futurista había un profesional de teatro disciplinado, acostumbrado a soportar condiciones extremas, largas horas de rodaje bajo un traje que pesaba decenas de kilos, calor sofocante, claustrofobia y restricciones físicas que habrían quebrado a un actor menos preparado. Cada inclinación de la cabeza, cada giro sutil del torso o ligero temblor de los brazos estaba pensado para transmitir emociones humanas, haciendo que el robot B9 se convirtiera en un compañero con personalidad propia y capaz de generar empatía inmediata en el público. Nacido en 1939 en Nueva York, May provenía de una familia de artistas circenses y desde niño demostró una destreza física excepcional y un control corporal que luego se traduciría en su trabajo como doble de riesgo y actor secundario en televisión y cine. Su trayectoria antes de Lost in Space incluyó numerosas acrobacias, trabajos en películas de acción y presentaciones en televisión donde la coordinación y el control eran esenciales, lo que le permitió desarrollar una técnica única para humanizar al robot sin necesidad de palabras ni expresiones faciales. Su sincronización con la voz de Dick Tufeld fue impecable, al punto que muchos espectadores jamás sospecharon que detrás del tono metálico había un hombre real que debía coordinar cada movimiento al segundo. A lo largo de los años, May también se convirtió en una figura clave en convenciones de ciencia ficción, compartiendo su experiencia con fans y futuros actores, explicando cómo la disciplina y la pasión podían transformar un traje pesado en un personaje inolvidable. Su contribución trascendió lo físico. Enseñó que la interpretación puede existir sin palabras, que la emoción puede transmitirla un simple gesto si se ejecuta con maestría. Tras el final de la serie, continuó trabajando en televisión y cine, colaborando como entrenador de actores, coordinador de dobles y mentor para jóvenes intérpretes interesados en la acción y la ciencia ficción. Falleció en 2009 a los 69 años, pero su legado permanece intacto. Cada réplica del robot B9, cada homenaje y cada convención que rememora Lost in Space llevan impresa la marca de su entrega total y pasión por el arte. Bob May demostró que la verdadera magia de la actuación no reside siempre en la fama o la voz reconocida, sino en la capacidad de hacer sentir humanidad, presencia y carácter a un personaje invisible a los ojos del público. Número 9. Dick Tufeld. Dick Tufeld, el hombre detrás de una de las voces más emblemáticas de la ciencia ficción televisiva. Aunque pocos podrían reconocer su rostro, millones recordarían su voz, un tono profundo, metálico y autoritario que se grabó en la memoria colectiva de varias generaciones. Dick Tufeld, nacido en 1926 en Los Ángeles, fue mucho más que un simple narrador. Fue el arquitecto sonoro de una era. Su trabajo más célebre fue sin duda como la voz del robot B9 en Lost in Space, donde inmortalizó la frase peligro. Will Robinson, una de las expresiones más icónicas de la cultura pop del siglo XX. Pero lo que muchos desconocen es que Tufeld también colaboró con Hechizada, Bewitched, prestando su voz en segmentos de apertura y en episodios especiales donde se requería una presencia vocal que mezclara misterio, autoridad y sofisticación. En un programa dominado por la magia, los encantamientos y las risas enlatadas, su voz añadía una textura especial, casi cinematográfica, que elevaba el tono del relato. Tufeld comenzó su carrera en la radio, cuando la voz era el único vehículo para construir mundos enteros. Era meticuloso con la dicción, con el ritmo, con la pausa exacta. Trataba la voz como un instrumento musical, capaz de generar suspense, ternura o miedo con simples variaciones tonales. Su paso de la radio a la televisión fue natural. Cuando Irwin Allen lo escuchó narrar un documental, supo que había encontrado el sonido perfecto para su visión de la ciencia ficción. Así nació una de las colaboraciones más fructíferas del entretenimiento televisivo. Tufeld no solo fue el narrador de Lost in Space, sino también la voz en Voyage to the Bottom of the Sea y The Time Tunnel. Su presencia vocal era tan poderosa que, incluso sin verlo, el espectador sentía su autoridad. En una época donde las voces digitales no existían,
Tufeld representaba lo auténtico, lo humano, lo imperfecto, y por eso mismo, lo inolvidable. Su trabajo en Hechizada fue más discreto, pero fundamental para dar atmósfera a un programa que navegaba entre lo doméstico y lo sobrenatural. Su entonación aportaba esa chispa de ironía que hacía que la comedia no se sintiera ingenua, sino inteligente, casi filosófica. Lo más fascinante de Tufeld era su disciplina. Practicaba cada línea como si fuera un monólogo teatral. Jamás improvisaba. Se decía que podía repetir una sola palabra 20 veces hasta alcanzar la emoción exacta. No era raro verlo en el estudio con los ojos cerrados, viviendo el texto que narraba como si fuera su propio destino. A pesar de su talento, se mantuvo alejado del estrellato mediático. No buscó fama ni protagonismo. Prefería ser la sombra que daba vida a los héroes. Falleció en 2012, a los 85 años, pero su voz aún resuena en repeticiones, documentales y homenajes. Ninguna inteligencia artificial ha logrado imitar su calidez ni su gravedad emocional. Número 10. Bettina Marcus. Actriz estadounidense de inconfundible belleza y mirada hipnótica, Bettina Marcus se convirtió en uno de esos rostros que los fanáticos de la televisión clásica jamás olvidan. Aunque su participación en la serie Hechizada, Bewitched, fue breve, su impacto fue tan fuerte que aún hoy, 6 décadas después, su nombre continúa generando curiosidad entre los seguidores más fieles del programa. Nacida en Nueva York en 1937, su verdadero nombre era Bettina Marcus Green, y desde muy joven se sintió atraída por el arte del movimiento y la expresión. Comenzó su carrera como bailarina y modelo, destacando por su porte exótico y sus ojos profundos, capaces de transmitir tanto dulzura como misterio. En los años 50 y 60, cuando la televisión se convertía en el nuevo epicentro del entretenimiento, Marcus emergió como una figura de presencia magnética, una actriz que podía pasar de la inocencia a lo sobrenatural en cuestión de segundos. En Hechizada, su participación fue tan breve como inolvidable. Encarnó a personajes secundarios cargados de un aire enigmático, muchas veces vinculados a lo místico o lo sobrenatural, mujeres hechiceras, visitantes de otros mundos o simples humanas que parecían esconder un secreto detrás de cada sonrisa. Su aparición, aunque fugaz, rompía la rutina de la comedia doméstica tradicional de la serie, aportando un matiz más oscuro y fascinante, que recordaba al público que bajo la superficie cómica del programa existía un universo de magia y misterio mucho más complejo. Su paso por la serie coincidió con una época de gran efervescencia cultural, donde Hollywood comenzaba a experimentar con temas fantásticos, y Hechizada, con su mezcla de comedia romántica y hechicería cotidiana, se convirtió en una metáfora de las tensiones sociales de su tiempo. La lucha entre lo femenino y lo patriarcal, entre lo mágico y lo mundano, entre la libertad y la conformidad. Bettina Marcus, con su aspecto casi irreal, encarnaba esa dualidad con naturalidad, pero Hechizada no fue su único contacto con lo insólito. Marcus se consolidó como una presencia constante en el universo de la ciencia ficción televisiva de los 60. Participó en series legendarias como Lost in Space, Voyage to the Bottom of the Sea y The Time Tunnel, todas ellas producidas por el visionario Irwin Allen. En Lost in Space, por ejemplo, su papel como visitante alienígena la convirtió en una figura de culto. Su belleza etérea y sus movimientos elegantes le daban una presencia de otro mundo, perfecta para los guiones que mezclaban aventura, psicología y tecnología futurista. En Voyage to the Bottom of the Sea, su magnetismo fue utilizado para crear personajes ambiguos, mitad humanos, mitad criaturas de un universo paralelo, siempre envueltos en un halo de peligro y seducción. Detrás de su carrera, sin embargo, se ocultaba una historia de resistencia silenciosa. En una industria dominada por productores que veían a las mujeres como adornos, Bettina debió luchar contra los estereotipos que limitaban a las actrices bellas a papeles superficiales. Ella soñaba con roles más complejos, pero muchas veces se encontró con guiones que solo querían resaltar su físico. Esa frustración la llevó, con el tiempo, a alejarse del ruido de Hollywood. Aunque no protagonizó grandes escándalos, sí se hablaba de su independencia y de su rechazo a someterse a los caprichos de los ejecutivos del estudio.
Algunos rumores de la época afirmaban que había rechazado un contrato de larga duración porque no quería quedar encasillada como la mujer misteriosa de los 60. Con el paso de los años, su figura se transformó en símbolo de una era dorada de la televisión, cuando los efectos eran simples pero las interpretaciones inolvidables.